interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. La entrevista de hoy es el primer episodio de muchos otros episodios en los cuales voy a estar entrevistando. ¿Por qué de nuevo entrevista? Va de nuevo, porque no te sale. ¿Qué vas a estar haciendo conmigo? Vas a estar conversando, no me vas a estar entrevistando, dale. Dale. La entrevista de hoy es el primer episodio de muchos otros en los cuales voy a estar conversando con profesionales destacados de su rubro. Es por ello que estoy en una reunión con María Paz Sementuch. Hola Paz, ¿cómo estás? Hola Lu, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por sumarte a este podcast. Me encanta tu perfil para el primer episodio porque vos sos contadora pública, licenciada en administración, tenés un magíster en finanzas en la DITELA y actualmente estás trabajando en un banco como Head of Sales and Trading. Entonces, y además cuando... Dime. No te iba a decir que decís todo eso tan grande que de repente me sumas años, así como me ven, soy tan joven, y vamos a estar conversando en lo que fue... Tu carrera. Surgí. Exacto. Exacto, sí. Y me encanta porque cuando yo miraba tu perfil, veía que habías trabajado en una administradora de fondos, después estuviste en una sociedad de bolsa, volviste a fondos y ahora estás trabajando en un banco. Entonces, me parece que tu mirada es muy rica por tu experiencia, digamos. Y me gustaría empezar en tus inicios. ¿Por qué decidiste estudiar contadora y licenciada en administración? En mi familia hay varias contadoras. La típica cuando estás en el secundario y que pensás que es lo que vas a estudiar, y la flasheás con que por ahí estaría bueno hacer algo distinto y se te ocurren otras carreras más creativas en el medio y volvés al origen. Mamá es contadora, te decía en la familia hay otros contadores también, y la realidad es que me imaginaba trabajando con ellos. Sin ir más lejos, cuando antes de graduarme empecé a trabajar en el estudio contable donde mamá y mis tías primas trabajaban. Fue mi primera experiencia laboral, en donde básicamente me servía muchísimo para bancar los gastos de la facu o sentir esa independencia que uno quiere ni bien termina el secundario. Y durante muchos años trabajé en el estudio, arranqué como cadete, hacía los trámites en AFIP, cuando no se presentaban las cosas por la web y había que llevar los disquetes a cada una de las dependencias, pero con el tiempo como que se fue dando insertarme en el mercado financiero, si querés llamémoslo así, dejar el estudio de lado, imaginarlo tal vez para el otro momento de mi vida, y bueno, se fue dando que arranqué en la gerente de fondos, como decías, como back, que creo que es como empieza la mayoría de cada uno de los que nosotros arrancamos en este mundo. Es como, a mi entender, la puerta de entrada y tal vez la posición necesaria para arrancar. ¿Y por qué me animo a decir necesaria? Porque es como que tenés acceso a todo con la responsabilidad, por supuesto, de tu sector, pero tenés que entender un poquito del resto de las áreas para entender tu trabajo y que salga como tiene que salir. Y en mi opinión, es tan o más importante que lo que, si querés después charlando, vamos a nombrar como front. El front es de cara al mercado, los clientes, lo que se ve, y el back sería lo que no nos vemos, ¿no? Si el back es malo, o la posición de ese back no es la adecuada, o no responde de la manera correcta, todo lo que el front haga deja de tener el protagonismo o el mérito con el que se hizo. Seguramente en el largo de la conversación lo vayamos viendo, pero un comercial puede ser muy bueno y tener excelentes relaciones, vínculos, conseguir lo que necesita, si está operando bonos, conseguir esos bonos, si está en una relación con algún cliente, conseguir, en el caso de la gerente, como hablábamos, una suscripción. Ahora bien, si el BAT luego no es quien envía los boletos a tiempo, los extractos, los resúmenes de cuenta, esa relación se desgasta. Entonces es tan importante la elección en una contraparte, sea un cliente, en cómo funciona el todo, y en el todo está el back. Entonces, en mi opinión, y volviendo, y perdón que saltamos por 500 temas,
La posición del back es muy relevante porque si bien es la que no se ve, en muchos casos sí se ve y es lo que termina siendo una elección. ¿Qué hace un back? No sé si el público que nos escucha sabe que lo que es el back. Me animé a decir que era lo que no se veía, y en lo que decía no se veía es básicamente porque es justamente quien liquida. Vamos desde el principio. En el caso de una sociedad gerente, que era, como mencionabas, mi primer posición en el mundo financiero, la gerente administra fondos comunes de inversión. Me preguntabas cómo había sido mis inicios. Básicamente, no sabía muy bien ni lo que era un fondo común de inversión. Lo que se necesita para arrancar es ánimo, ganas, entusiasmo, ganas de aprender, ser, digamos, locura inquieto, calificaciones que quien me esté viendo y me conozca sabe que tengo y muchas. Sobre todo por la culo inquieto. Sí. Entonces, bueno, arranqué en esta gerente y mi posición era recontra el junior. Último back del orejón del tarro. Junior. Pero volvemos a que no sabía absolutamente nada. ¿Qué edad tenías, Paz? 24. Ok. Todavía no había terminado la carrera de contador público. Estudié en la UBA y tenía ganas de sí empezar a hacer carrera sin haber terminado la carrera universitaria. Entonces dejé el estudio que te mencionaba para entrar en esta gerente. Mi posición era de back y básicamente lo que hacía era revisar, controlar, conciliar, reportar, todo lo que sea de cara a los organismos de contralor y a las contrapartes, por ejemplo, para liquidar las operaciones que los fondos comunes de inversión realizaban. Cuando digo esto, son las operaciones que fueran tanto para las carteras de inversión como para lo que correspondía a las suscripciones y los rescates, es decir, la liquidación de los ingresos monetarios o de los egresos monetarios, tanto sea para la integración al patrimonio o como para la formación de la cartera. Okay. Entonces, en relación a eso, las operaciones que manteníamos eran, en ese momento, los fondos comunes de inversión no operaban mucho, hoy ya no están bastante más limitados por las regulaciones, pero teníamos fondos en Asia, que invertían en activos de Asia, teníamos Brasil, un poco más en Mercosur. Entonces a mí me pareció súper interesante porque además de ver el mercado local, tenía que entablar relaciones con contrapartes del exterior. Lo que me hizo, bueno, como nada, recuerdo el día de hoy, la primera vez que tuve que confirmar una operación afuera, y básicamente no sabía ni lo que era el ISIN del bono. El ISIN del bono, es el código de identificación para saber que estamos hablando del bono A y no del bono B. Claro. Cuando uno confirma una operación, básicamente tiene que dar ciertos datos respecto a la operación que se hizo. El bono que se operó, qué nominales, a qué precio, cuándo liquida. No sabía ni dónde buscar ese ISIN code. Y por supuesto los nervios de estar confirmando una operación afuera. Con el tiempo uno se le pasa y se da miedo de las contrapartes del exterior porque igual que uno están trabajando y queriendo hacer lo mejor de su trabajo. ¿Todo eso era en castellano o tenías que hablar en inglés también? No, con esas operaciones teníamos que hablar en inglés, y lo que pasaba también era que cuando operábamos con Brasil, algo que siempre me resulta anecdótico, es que los brasileros decían que ellos eran los únicos que en Latinoamérica tenían un idioma distinto al nuestro. Entonces, yo hacía un esfuerzo por hablarle en portugués, que de hecho estaba estudiando. Me acuerdo que tenía uno de los chicos que trabajaba conmigo en esa sociedad gerente, había estudiado en Casa do Brasil, y me encantaba cómo pronunciaba cuando operaba con contrapartes en Brasil. Dije, ay, yo quiero aprender portugués, perdón. Entonces, hacía un esfuerzo por con esas contrapartes confirmar las operaciones usando el idioma, y él hacía un esfuerzo por contestarme en castellano. Entonces, de esto hace unos cuantos años, entonces era como, tan amigos nos hicimos que jugábamos a corregirnos. Entonces escribía, no sé, ¿tú cómo estás? Mi respuesta era, dale, nadie dice tú cómo estás, mandame un paz, ¿cómo andás? Y nos corregíamos los correos confirmando las operaciones. Pero sí, la mayoría de esas operaciones en el exterior eran en inglés,
si bien no era súper necesario para ese tipo de operación, ¿no? Saber inglés, hoy en el mercado local está bastante más limitado, suele ser una herramienta que suma. Y digo, desde ese lado las operaciones eran más o menos, quiero decir, uno podía tener un modelo de correo armado y cambiar ciertos datos y que quedara correcto. Pero bueno, lo que... Perdón. ¿Cómo fue que ingresaste? Digamos, dijiste que estabas en el estudio y cambiaste. Sí, ¿Qué hiciste, digamos? Quien conocía a alguien que trabajaba ahí, que sabía que estaba en una búsqueda, presenté mi currículum directamente a la empresa porque no tenía ninguna consultora que lo estuviera siguiendo. En realidad ni siquiera sé si la búsqueda estaba efectivamente abierta. Sabía que el sector estaba desbordado y que iban a necesitar gente y levanté la mano. Creo que suele ser una buena estrategia en la industria. Por supuesto, para entrar siempre está bueno estar en contacto con las consultoras y postularse y darse a conocer, pero dentro del darse a conocer, el hecho de mencionarle a alguien que trabaja en la industria que uno está teniendo ganas de entrar o de cambiar de posición, en mi experiencia suele funcionar. Ok. Más que nada también para este tipo de posición donde no necesitas experiencia. Digo, vos entraste como en la parte de back office bien junior, entonces necesitabas lo que vos decías antes, las ganas de aprender y de crecer y de entender el rubro también. Tal cual, creo que van más las aptitudes personales en cuanto a las destrezas que uno tiene, la responsabilidad que demuestra, o más desde ese lado que de lo que uno pueda saber, porque como decís, sí, tal cual, era arrancar desde cero y, a ver, la conciliación de lo que eran las cuentas bancarias era igual que conciliar la cuenta bancaria de una empresa, por así decirlo, era conciliar movimientos. Entonces, en el día a día uno iba incorporando ciertos conocimientos con la formación que traía del estudio, que por supuesto, nada, hay que ser prolijo en esas posiciones, ¿no? En ese entonces, con el tiempo fue cambiando, pero en ese entonces había mucho papel, mucho formulario, carta, entonces esa prolijidad del archivo, son esas cosas que marcan en el comportamiento de una posición y que creo que en una posición de back office son necesarias. Ser organizado puntualmente porque muchas cosas tienen ciertos horarios, ¿no? Es de hasta esta hora tengo que reportar esto, hasta esta otra hora tengo que informarle esto a la Comisión Nacional de Valores, los valores de cuota parte tengo que mandarlos hasta las 8 de la noche, mañana no salen publicados en ningún lado. Tiene cierta organización que hace a la oposición y que el resto de las áreas no se vean afectadas. Ok. ¿Y cómo fue tu evolución dentro de la sociedad? Digamos, empezaste como junior, pero después a lo largo del tiempo fuiste creciendo dentro de back office, digamos. Tal cual. El área de back office se fue agrandando, con el tiempo yo me hice responsable del área, quien era en ese momento mi jefe pasó a otra y yo me quedé liderando el equipo. Después se vio que la gerente también crecía, entonces necesitaba a alguien en la administración de la gerente como una sociedad hablando, ¿no? Entonces todo lo que eran los pagos de proveedores de la sociedad también estaban bajo mi paraguas. Entonces, bueno, sí, con el tiempo se fue armando un equipo más grande de lo que era back office y administración, llamémosle, en donde ya las operaciones que confirmábamos eran tanto de los fondos como de la sociedad gerente, y más bien todo lo que sería eso, entre contable, administrativo, de cara a los organismos de contralor, y bueno, ahí estuve como 9 años en esa sociedad gerente. Mencionabas que hice muchas cosas, en todas estuve bastante tiempo, pero sí, aprendiendo mucho y contenta, por supuesto. Obvio. Y en esos 9 años vos te recibiste de contadora y te recibiste de licenciada en administración, pero también aprovechaste y seguiste estudiando para hacer el máster. Lo que me pasaba es que, tal vez a algunos les pase también, me encontraba en ese momento de la carrera en el que había terminado contador, necesitaba hacer algo, tenía muchas ganas de hacer un MBA y todas las personas a las que le preguntaba me decían que era muy chiquita para hacerlo. Volvemos, tenía 24 o 25. Claro. O sea, ni bien terminé de contar a los 24, justo cuando entraba en consultatio, ese último cuatrimestre, creo que fue, no lo recuerdo, pero más o menos debe estar por ahí, y tenía ganas de seguir estudiando. Consultaba para hacer un MBA y todos me mencionaban eso, que era muy chiquita y que siempre era más conveniente
estar por encima de los 30 para hacer un MBA. No sé si es cierto o no, pero era lo que las universidades, además de los contactos conocidos, me decían, básicamente pues una red de contactos en el que se hace mucho más jugoso y atractivo con unos años más, o un poquito más de experiencia. Y yo recién arrancaba en la industria. Entonces, dado que tenía ganas de hacer algo de management, hice la licenciatura en administración, también en la UBA. Eso me dio la formación de todo lo que me faltaba de management, sin menospreciar al resto de los licenciados en administración, porque como decías, lo soy. Digo en chiste que a la carrera le falta administración de consorcio y estamos, porque son de la administración. Me encantó, me sirvió muchísimo porque me dio mucho más soft de lo que yo traía en mi carrera de grado. Las materias que faltan en contador para administración son básicamente esas, por eso digo el chiste de administración de consorcios, porque son todas las de administración, el resto son similares, son creo que 11 o 12 materias las distintas, y la tesis, por supuesto, que necesita hacer, era un trabajo de campo, bien soft. Entonces, bueno, todas esas materias que eran comercialización, dirección, siento que me dieron en ese momento la formación de management que estaba buscando, y por un tiempo no tenía más ganas de escuchar management de nada más. Era como que casillero de management, check. Entonces, como mencionabas, tenía ganas de seguir estudiando, y que lo que me faltaba era la parte financiera. Otra cosa que siempre me gusta decir es, si tuviese 17 de nuevo hoy, estudiaría economía. En ese momento era como empezar otra carrera y muy de cero, porque en la U al menos, ni siquiera lo que era el ciclo general estaba convalidado como materias aprobadas. Entonces, si empezaba la licenciatura, era arrancar muy de cero. Entonces pensé que lo que me faltaba era contadora, licenciada en administración. Si lo que quería era la parte financiera, en realidad no era que economía me encantaba o me volaba la cabeza desde lo que era macroeconomía. Claro. Yo quería la parte financiera, que era la que estaba trabajando, la que descubría que con el tiempo me iba apasionando cada vez más. Entonces, bueno, lo que hice fue hacer la maestría en Ditela, como mencionabas, en finanzas. Y eso creo que fue como el broche de las carreras y de la formación, ¿no? Porque como que tenía un poquito de cada cosa. Y me acuerdo que cuando grabé uno de los episodios es sobre la maestría en finanzas en Ditela, y Guadalupe decía mucho de que es mucho el cambio cuando los alumnos entran que cuando los alumnos salen. Digamos, como que el crecimiento no solamente técnico, sino profesional, como que ella lo observa mucho. Entonces, ¿vos viste en ese tiempo un crecimiento? Digamos, descubrí varias cosas. En cuanto a contenidos, por supuesto, al menos Guadalupe lo mencionaba, pero la maestría en Ditela es súper flexible. Básicamente uno tiene una estructura de materias obligatorias y luego va eligiendo la rama por la que se quiere volcar. Y yo no tenía ganas de aprobarla por pasarla. O sea, creo que el que está haciendo una maestría, y más cuando es un poquito más grande, tiene ganas de aprender. Entonces, básicamente elegía las materias que me sumaban contenido. Entonces, desde el lado de contenido aprendí bastante, o por lo menos algunas cosas que no eran muy de mercado de capitales en lo que yo me desenvolvía, y entonces me sirvió para aprender eso. Incluso cuando estaba haciendo la maestría, y si querés volvemos luego al área laboral, cambié de trabajo y pasé a la sociedad de bolsa. Entonces me pasaba que en mi vida había hecho una calculadora de un bono, o una obligación negociable, o un fideicomiso, y me encantaba intentar volcar lo que había aprendido en la maestría en una calculadora de un bono. Yo era back, no tenía la necesidad de ver, podría haberlo sabido, sí, no era lo que supiese, que lo aprendí en la maestría y que lo incorporé en la diaria mientras cursaba, a ver dónde podía volcar lo que estaba viendo. Creo que eso lo hace mucho más atractivo siempre. Entonces, sí, no te sabría decir si es que tuve un gran cambio. Por supuesto que suma curricularmente, y sí incorporé esos conocimientos que sentía que mi opinión no tenía. Y el hecho de haber estado en algunas materias con economistas, generan otras opiniones. En las obligatorias yo estaba con otros contadores e ingenieros, porque no sé si sabías, creo que sí, pero Ditela organizaba en ese momento, y no sé si lo sigue haciendo, a sus alumnos por la carrera de grado que traían. Entonces, para las materias obligatorias hablando, ¿no?
Entonces, en las obligatorias yo cursaba con otros contadores y aquellos ingenieros que estaban haciendo finanzas. Entonces tenían una perspectiva súper distinta a la nuestra. Eso también me ayudó mucho. Lo distinto de la gente, contactos y sí, por supuesto, formación en lo que no sabía y que tenía ganas de aprender. Y en general, ¿con quién cursabas? Digo, ¿eran personas que estaban más o menos en tu misma posición, gente que no tenía experiencia y que hacía el máster para poder ingresar al mercado financiero? ¿O Creo había un que poco de todo? cuando fue evolucionando eso en Ditele, me parece que pasa por años. Cuando yo estuve, había como dos grandes grupos diferenciados. Chicos que recién se graduaban de su carrera de grado, que sí estaban trabajando, algunos, la mayoría, o que tenían muchas ganas de ir a estudiar algo al exterior. De hecho, muchos de mis compañeros estudian afuera, o se fueron a hacer algo afuera, o están trabajando afuera. Ha pasado en esos perfiles, tal vez de más jóvenes. Y después teníamos un grupo al que nosotros le decíamos los oldies, en donde me incluía, que bueno, que sí, eran de mi edad, incluso mayores, y con posiciones incluso más altas que las mías. Había incluso dueños de empresas o posiciones gerenciales que estaban haciendo la maestría. Entonces de esos contactos también aprendí mucho. Ok. Y me surgió una duda cuando hablabas que querías o que tenías intenciones de hacer el MBA. Hoy mirándolo a la perspectiva, ¿crees que tomaste buena decisión en el hecho de que en ese momento no hacerlo, mismo porque te recomendaban que capaz necesitabas otro tipo de experiencia o un poco más de años y demás? No es algo que descarte hacer, porque me No, parece que te da otro tipo de contactos. Efectivamente siento que para lo que yo buscaba en ese momento de la vida, la recomendación fue correcta. claro, a eso iba, digamos. Sí, 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 sí. Para ese Dado que yo momento, quería, totalmente, dado que lo que yo buscaba era insertarme aún más en el sector financiero y sentir que necesitaba aprender cosas y que veía que los compañeros de trabajo que tenía lo habían hecho y tenían otras capacidades que yo no tenía, en ese momento efectivamente fue la opción más correcta. Eh, por supuesto que conozco gente que luego con el MBA accede a otro tipo de posiciones y más bien gerenciales o más bien emprendedoras, si querés, pongámosle la palabra. No es lo que yo buscaba para ese momento de la vida, no es el que busco ahora tampoco, pero no descarto hacerlo en algún momento. La verdad que tiene otro tipo de análisis, otro tipo de currículum, son bastante más casos prácticos, más de desarrollar cabeza, por así decirlo. claro, de pensamiento de negocio, digamos. Tal cual. Entonces, bueno, no es algo que descarte, pero efectivamente, respondiendo a tu pregunta, sí, lo que necesitaba en ese momento era una maestría en finanzas. Claro. Y en la maestría dijiste recién que también hiciste un cambio laboral. Sí, mientras estaba terminando de cursarla, dejaba a esta gerente que mencionábamos y la posición de back para tomar mi primer experiencia desde el área comercial. Me pasaba que, bueno, mientras trabajaba en esta sociedad gerente, pasaron 1000 cosas que no pasó en Argentina, pero entre ellas fue el desarme de las AFJP. Y la estructura, la gerente que trabajaba había quedado muy chiquita en ese momento, luego por supuesto después volvió a crecer y ahora es enorme. Había quedado muy chiquita y no teníamos responsable comercial, básicamente no teníamos, éramos 4 o 5 personas haciendo todo. Y, y me pasaba que con quien era el Head Portfolio Manager, hoy amigo, salíamos a reuniones a ver clientes para mostrar que el equipo estaba, que el equipo era grande, sólido. Nada, había sido terrible la ruptura después de la desaparición de las AFs. Entonces, siempre me decían todos que me veían en una posición mucho más comercial que de back, que tenía como ese perfil. Y esta sociedad de bolsa, llamémoslo, digámoslo, como que apostó en mi perfil, básicamente, y bueno, con todo el background que traía de operaciones,
pensó que era una interesante idea sumarme a la mesa de la sociedad de bolsa y ver si podía, nada, desarrollarme en esa posición sin traer lo que a veces en las mesas o en esas posiciones decimos los vicios de otro lado, ¿no? Era como nuevita, tenía contactos, los clientes eran los mismos, como te decía, yo había salido un par de reuniones con clientes, más las partes de los back office de cada uno de esos clientes que conocía a todos. Entonces, sumarme en la posición, por supuesto que fue interesantísimo. Creo que mi primera experiencia y la que recuerdo con mayor entusiasmo era eso, sentarme en la mesa y decir, wow, ahora soy parte. Sacarle un teléfono a la consola del teléfono con mi nombre, fue como increíble. Pero bueno, sí, ¿qué tenías y que ahí hacer? terminé la maestría. La Internacional. posición era de Sales and Trading. Básicamente lo que hace una posición de Sales and Trading en una sociedad de bolsa es desde dos segmentos. En el mercado secundario, es decir, las operaciones de algo que ya está dando vueltas, era atar puntas, ¿no? Conseguir a alguien que quería comprar algo y conseguir a alguien que lo quisiera vender y juntarlos. Y el negocio está dado por comisionar en esas operaciones. Hacíamos muchísimo trading, muchísimo. Nos quedábamos algunas cosas en cartera propia, pero básicamente el negocio de la sociedad de bolsa es comprar y vender todo el tiempo. a mano. Exacto. Y también esa sociedad de bolsa era muy fuerte en el mercado primario, es decir, en la colocación por primera vez de un activo financiero. Entonces era barrer a toda la base de clientes para la adquisición de esos productos. Así que esto, sí, de mis primeras experiencias. Y volviendo sobre por qué está bueno ser back antes, siempre considero que suma, y en ese tipo de posiciones, porque a diferencia de otros perfiles, a mí me pasaba que si tomaba, que también comercializábamos los fondos que tiene ese grupo, entonces me pasaba que tomaba una suscripción y era, ¿y por dónde me mandas la plata? Claro, sumaba lo que había aprendido en mi trabajo anterior, entonces la gente del back de ese agente me adoraba, porque yo le iba con la operación cerrada y básicamente les decía por dónde liquidaba, o por dónde tenía que esperar los bonos, quién se los transfería. Como que entendías todo el circuito, digamos. Exactamente, eso era lo que te quería decir. El haber estado en la otra posición le daba el cierre a todos los pasos que esa operación involucraba. Ok. ¿Y qué habilidades consideras que necesitaste para esa posición que antes no necesitabas? O, por ejemplo, que te dio el posgrado o algo puntual. Capaz esto de hablar por teléfono, digamos, más... Sí, siempre me consideré una persona bastante cara dura, si querés, entonces lo que era desenvolverme en una conversación telefónica o salir a mostrar algún producto no me fue problema. Y no es que caradurismo, llamémoslo de esa forma, sea una habilidad necesaria para esa posición. Digo, a veces es más fácil si una persona es extrovertida, ¿no? Claro. Quien es un poco más introvertido seguramente le da un poco más de vergüenza llamar a alguien que no conozca para ofrecerle algo. Pero bueno, no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Por supuesto, ahí conozco un montón de personas que son introvertidas, se agarran el teléfono y de cara al mundo se los comen crudos. Claro. Entonces, nada, eso fue algo que me funcionó a mí. ¿Y qué has visto en la maestría? Esto que te mencionaba, yo no tenía el conocimiento de, no sé, algunas herramientas, algunas funciones en Excel, o el hecho de las calculadoras, o entender un poco cómo funcionaba el mercado, o los sistemas por donde pasan las operaciones. Eso fue a lo que fui incorporando en esa posición, que no sé si era lo que traía o que me dio la maestría, o simplemente fueron cosas que se fueron dando propias de la función y el trabajo que tenía que hacer, y que a mi entender dieron bien, y aprendí un montón, y lo pasé súper divertido, y el trabajo en la mesa es divertido, porque estás todo el día con cierta adrenalina, y queriendo hacer algo, y persiguiendo un activo, o monitoreándolo para ver dónde opera. Y también así que tenés la verdad horarios, que de ese lado fue... Diego, tenés horarios también como en el back office, que comentabas antes que capaz en determinados horarios vos tenías que estar presente y demás. Sí, es muy buena tu pregunta, porque la realidad es que quien no conoce ese trabajo también tiene cierta organización. Por supuesto que a veces uno piensa que
que, bueno, nosotras ahora estamos manteniendo esta conversación y para los que vean este video en otro momento es muy temprano en la mañana, pero lo estamos teniendo ahora básicamente porque el mercado no arrancó y una vez que arranque vamos a estar dándole seguimiento a eso. Exacto. En una posición de mesa lo que pasa es eso, el mercado arranca a 11, uno puede arrancar el día organizando lo que va a pasar en el día, si tiene una colocación primaria en el día de hoy, empezar a enviar correos con la documentación de la colocación, o con calls matutinos, bueno, ahora calls, ¿no? Porque estamos en casa, pero con reuniones matutinas o desayunos con clientes, viendo lo que están haciendo, y cuando el mercado arranca, respondiendo a tu pregunta sobre los horarios, y sí, las operaciones en contado van hasta cierta hora, hay que, para que liquiden en tiempo y forma, hay que instruirlas y en caso que necesiten ser contabilizadas en algún sistema, cargarlas a tiempo para no alterar el resto de los sectores. Tienen, como cada posición, ciertas mañas con ciertos horarios, sobre todo para, como te decía, no interrumpir el trabajo de los demás, ¿no? Si yo, efectivamente, tengo una operación de contado que cierra a las 4 de la tarde. Perfecto. Si yo la pasé 4 menos 1 minuto y no le avisé al back que hice esa operación o lo que fuere, es muy probable que la liquidación de esa operación, que fue cargada a último momento, se vea afectada o que complique al cliente porque no le mandé el boleto. Entonces, siempre, y en cualquier posición, es una super cualidad ser ordenado, tener interlocución con el resto de los sectores que involucran en esa operación, porque eso básicamente es lo que hace, a mi entender, la diferencia entre todos los agentes que hay en el mercado y uno. Digo, claro, si Lucía Martino quiere comprar el bono A, ¿tiene a cuántos agentes en el mercado para hacerlo? Muchos. ¿Tendrá la cuenta abierta con todos? No, pero con muchos sí. Entonces, ¿con quién va a terminar haciendo la operación? Por supuesto, con quien le consiga mejor precio, por supuesto, con quien le responda, pero también con quien le responda más rápido, con quien le mande el vuelo más rápido, con quien no le genere problemas en la liquidación de esa operación, con un montón de otras variables, volviendo, más soft, que hacen que uno tenga más feeling o no con una contraparte y no la tenga con otra. Claro. Porque puede ser el mejor cotizando, pero si después genera problemas en la liquidación, es muy probable que esa contraparte no la elija más. Si uno hace una suscripción en un fondo, no le manda los boletos, no le manda el valor de la contraparte, y ya me genera un problema operativo en donde todos los fondos son más o menos iguales. Algunos, digo, hablando de un segmento de fondos, si vamos al money market, los money market son más o menos iguales, algunos rinden un poco más, otros un poco menos, pero después termina eligiendo uno, el que le queda cómodo, el que le manda el boleto, el que le manda rápido, el que cuando rescata me paga temprano, el que tiene un montón de variables que terminan siendo soft y de la persona que está detrás de esa operación. Entonces, el portfolio puede ser el mejor y llevar el mejor rendimiento del fondo, sin duda. Pero sí, quien lo vende mal, o quien lo liquida mal, ese fondo no sirve para nada. Entonces, de nuevo, es hiper importante la relación de todas las partes en la operación para que, como me gusta decir, no mate cuentas. Porque si no, es lo mejor del mundo mundial, pero esa cuenta se murió, porque no la opera más. Claro, ahí lo importante del servicio, ¿no? Que brinda no solamente fondos, sino una sociedad o lo que fuese, digamos. Sí, vuelvo a fondos porque es como mi base y donde cuando no quiero vuelvo, es como inevitable, pero sí, por supuesto, me pasa en el trabajo actual, estando en el banco, me pasaba cuando estaba en la sociedad de bolsa y pasaba en la gerente de fondos. Digo, es algo en donde esa cadena de operaciones, en la medida que funcione y bien, marca ese servicio que mencionabas, distinto y diferencial respecto de otra gente. Claro. Y después de ahí, de la sociedad de bolsa, pasaste de nuevo a fondos, más como gerente comercial, y después de ahí pasaste a banco, ¿no es cierto? Sí. Se dio, así como decís, esa gerente a la que me pasé estando en la sociedad de bolsa, justo el día que estaba por entrar en esa sociedad de bolsa, me buscaba para formar parte del equipo comercial y yo le mencioné que era imposible, que no tenía ganas de asumir esa posición, que estaba muy contento, que estaba por empezar, perdón, todavía estaba empezando, estaba por empezar en esa posición nueva de sociedad de bolsa que me parecía súper interesante y que sentía que iba a aprender un montón de cosas y que no estaba para fondos de nuevo. Pasó el tiempo, 2 años en la sociedad de bolsa, y esa gerente me vuelve a llamar porque ahora no necesitaba a alguien para estar en el equipo comercial, sino para liderarlo. Entonces, el desafío me parecía súper atractivo, la posición en la mesa era, nada, como decíamos, yo era fui creo la última en ingresar, la más nueva, la posición en la mesa es más bien
horizontal, por así decirlo, éramos todos 6, posiciones 6, y esto era desarrollar un área comercial, con gente a cargo de nuevo, con el cambio de una marca, tenía un montón de cosas que me parecían súper interesantes, además de donde te conocí, básicamente. Sí. No, mentira, nos conocíamos de antes, pero donde trabajamos juntas. Trabajamos juntas. Así que eso estuvo muy bien, porque fue otra vez una experiencia comercial y distinta, porque traía mucho de fondos, creo que también sumaba en otras áreas, como me involucraba en cosas de operaciones que no eran mías, veía cómo cerraban el valor de cuota parte si había algún problema, siempre como metiendo mano en otro lado, pero estuvo muy bien. Y esa sociedad gerente forma parte de un grupo que tiene un banco, el grupo tiene, entre otras actividades, un banco, y surgió la posibilidad de, como mencionábamos, en esto de culo inquieto, el trabajo en mesa, a mi entender, es más divertido, o por lo menos me llevo mejor y me apasiona y me divierte más, porque tiene todos los días cierta picardía y picante que en este país es distinto, ¿no? Porque podemos estar haciendo todos los días lo mismo, pero el mercado no es el mismo, los precios no son los mismos, entonces tiene cierta dinámica que me gusta. Entonces, bueno, surgió la posibilidad dentro del grupo dejar la sociedad de gerente para pasarme a la mesa del banco, así que bueno, ahí es donde estoy ahora y ahí es donde seguimos en contacto. Exacto. ¿Y qué sería estar en la mesa? ¿Cuáles serían las funciones? La posición es bastante similar a la que hablábamos en la sociedad de bolsa, de Sales and Trading. Atamos puntas, como decíamos, con clientes. Los clientes que mi sector desarrolla son clientes institucionales, puntualmente. Clientes institucionales son los fondos comunes de inversión, operadoras, las cajas previsionales, ese tipo de segmentos. Por supuesto, cada tanto tenemos alguna persona física, pero no es lo que atiende el sector, el banco en el que trabajo. Pero bueno, cuando alguna cuenta de empresas o alguna persona física necesita hacer alguna operación de títulos un poco más sofisticada, pasa por la mesa. Pero de nuevo, volviendo a los clientes que atendemos, son clientes institucionales. Entonces lo que hacemos es, atamos puntas, generamos trading, participamos muchísimo en colocaciones primarias, y ahí es donde digo que se asimila el trabajo que hacía en la sociedad de bolsa, pero a diferencia de eso, también desde la mesa del banco tenemos todo lo que es cartera propia del banco. Entonces, esto es las posiciones que el banco tiene, balances, como la exposición, por supuesto que no es mi responsabilidad porque dependo de un gerente financiero, pero en el que seguimos instrucciones para consolidar la posición que queremos mantener, en los activos que queremos mantener, el fondeo que necesitamos para las cuentas del banco, todo eso es lo que hace la diferencia respecto a una sociedad de bolsa, ¿no? Una sociedad de bolsa no capta fondos a través de plazos fijos, por así decirlo, la mesa del banco sí lo hace. Tiene esa parte de fondeo que la sociedad de bolsa no hace. Claro. Digamos, tenés otro tipo de mirada, digamos, en ese sentido. Claro, siguen siendo los mismos clientes que este concepto de institucionales que decíamos, pero además de la atención a los clientes institucionales, tenemos todo lo que es lo propio de un negocio de banco, lo propio de la colocación de fondos, de la captación y colocación, y lo que es la posición en títulos. Ok, y me gustaría capaz ahora meterme un poco más en cómo considerás hoy qué es necesario o qué requisitos son necesarios para poder trabajar en el mercado financiero. No sé, con esto me refiero inglés, estudios, hablaste mucho de esto del culo inquieto y de querer aprender un poco de todo. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí veo que el mercado se ha vuelto más competitivo y con la llegada de perfiles más jóvenes, en donde por supuesto tienen una carrera de grado y ni hablar de que muchos de ellos ya tienen una maestría, como mencionábamos, se vuelve más competitivo y muchas veces ante una posición
se termina eligiendo o optando por alguien que tiene una formación de ese estilo, ¿no? Quiero decir que estudió algo relacionado y que hizo una maestría porque se supone que me va a poder servir más. Digo, me va a servir como si yo lo estuviese contratando, ¿no? Pero porque para responderte me pongo en esa posición. Pero por supuesto, siento que las habilidades que uno tenga son las que marcan las diferencias. Puede tener la mejor de las formaciones, pero si la posición que estamos cubriendo es sales y esa persona, a mi entender, no necesariamente tiene que tener los contactos, porque los contactos no son de él, sino del lugar donde trabaja, y tengo miles de experiencias en cuando uno cambia de trabajo, dejar de operar con una contraparte, básicamente porque no puede. Entonces, insisto, los contactos no eran míos, sino del lugar donde estaba. Podré tener acceso a eso, podré tener los teléfonos, que la gente me conozca, pero no es la condición. Ahora, puede ser que una persona tenga todos los conocimientos, todos los contactos, y suceda que después no levante el teléfono. Y dijimos que la posición comercial tiene que ser culo inquieto. Entonces, claro, me parece que muchas veces más es respecto a aptitudes y cómo se desenvuelve uno y qué hace, qué quiere, qué pretende, que las formaciones que tengan. Insisto, para redondearte la idea, puede ser que sea mucho más cualitativo que cuantitativo. Lo que sucede es que actualmente el mercado está mucho más competitivo, entonces contar con cuanti suma, por supuesto. Claro, pero lo quali también es importante, digamos. Muy importante, en mi opinión, muy importante. Sí, porque además entre dos perfiles ahí te da la diferencia para poder elegir también. Claro, ante dos personas con la misma formación, seguramente sume y se incorpore y gane el que tenga más quali que el que no lo tiene. Claro. Eso sin duda. Creo que ha sido muy, muy grato y muy rico tu experiencia y que la hayas podido contar, así que estoy re contenta que te hayas sumado. Gracias, espero no haberlos vuelto locos con las idas y vueltas. Efectivamente, trabajar en el mercado financiero es algo que me encanta, creo que lo transmití con la pasión que eso tiene y por eso fui, los traje y volví, y qué hacía y qué no hacía. Espero que se apasionen en esto también y quienes estén pensando en creencias, den ese primer paso para hacerlo. Ojalá que sí. Así que muchos se sumen. Bueno, Paz, te mando un beso Luz, y muchas gracias. Que tengas buen día y arrancar el día con todo. Un beso a vos. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube. Y seguirme en Twitter e Instagram.